Muy buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días chicos. Muy buenos días. Buenos días a Blue. Ok, buenos días por TikTok. Muy buenos días. Buenos días a todos. Muy buenos días. Buenos días. Bendecido martes. Gracias a Dios ya es martes, ¿verdad? Ya estamos de pie, dispuestos aquí para decirle al Señor gracias. Gracias, Señor. Y lo primero para nosotros es buscar tu rostro, ¿verdad? Salud con un buen tecito de canela, ¿verdad? Hoy cambiamos el té verde por la canelita porque aún no nos componemos de la gargantita. Pero muy buenos días. Muy buenos días. Doroteo, muy buenos días por TikTok, buenos días por Facebook. Estamos aquí de mañanita dándole las primicias de nuestro tiempo a nuestro Creador, ¿verdad? Buscándolo de mañana como lo hacía Cristo, como lo hacía David, como lo hacía Daniel, ¿verdad? Buscando a nuestro Creador, que sea lo más importante para nosotros y que después de Él sea quien guíe estos pasos para todo lo que tenemos que hacer durante el día, para que podamos estar funcionando al 100. Muy buenos días a todos los que se van conectando por TikTok. Ashley, Isa, muy buenos días. José Dorancelo, muy buenos días. Muy buenos días. Me voy a poner los lentes porque no les veo, chicos, ¿verdad? Armando, Cerrajería, Angie, Manino, Rosa, Nori, Itzel, More, muy buenos días, sean bienvenidos todos, ¿verdad? A este tiempo de buscando un encuentro con nuestro Creador, ¿verdad? Buscando un encuentro con nuestro Creador y vamos a darle gracias, gracias por este día. Hoy vamos a continuar con la parte siguiente del capítulo 53 de Isaías. Ayer no nos iba a dar tiempo, hay mucho que resaltar y aún así no estaríamos resaltando todo lo que realmente quisiéramos, pero vamos a tratar, ¿verdad?, de resaltar lo más que podamos. Bendecido martes, ¿verdad? Bendecido martes. Dice así: bendito y amoroso Padre Jehová mi Dios, bendito y amoroso Padre Jehová mi Dios, creador de los cielos, creador de la tierra, creador de todo lo que existe. A ti, único Dios, venimos para darte las gracias por habernos puesto de pie este día martes que tú has hecho, Señor, para todos nosotros, donde tú ya has, Señor, planificado lo que quieres que suceda este día, Señor. Padre, permítenos ponernos en tus manos y suplicarte, Señor, que seas tú quien guíe nuestros pasos, que por favor en el nombre de Jesús nos libres de todo mal, Señor, que cuides nuestra entrada, nuestra salida, Señor, que bendigas nuestras vidas con conocimiento de ti. Dice tu palabra que si alguien quiere sentirse orgulloso de algo, que sea de que te conocemos y de que tú nos conoces a nosotros. Y estamos aquí como cada mañana en esos últimos meses, Señor, diciéndote, Padre, gracias por este día, y estamos para darte las primicias del tiempo que tú ya nos regalaste. Traemos las primicias de este día, Señor, a ti, porque te necesitamos, que tú sigas instruyéndonos, que tú sigas, Señor, dándonos el conocimiento de vida, la sabiduría y el entendimiento necesario, Señor, para hacer lo que tú quieres que seamos, y que en cada situación, Señor, y en cada oficio, profesión o actividad que se realice,
seas tú guiándonos de manera que tenga éxito todo cuanto hagamos, mi Dios. Ponemos en tus manos nuestras vidas y las vidas de nuestros seres amados, de todos y cada uno de los que tú pones en nuestro camino, Señor. Te suplicamos seas tú bendiciendo nuestro camino. Padre, en tus manos está ese tiempo de estudio. Habla a nosotros lo que quieras que tengamos en nuestra mente y corazón acerca de ese medio de gracia que tú dispusiste a través de Jesucristo, nuestro Redentor, para que hoy podamos estar confiadamente ante tu presencia, pues vino a ser la reconciliación entre tú y nosotros, mi Dios, y a recuperar lo que se había perdido. Así que soy una vasija en tus manos, Señor. No me permitas decir nada que no sea lo que tú quieras transmitirnos a nosotros y enseñarnos, de manera que podamos, Señor, tener un conocimiento exacto y pleno de ti. En el nombre bendito de Jesús, yo te pido bendigas la vida de todos y cada uno, Señor, de los que están conectados en este estudio, de los que oirán más adelante, Señor, para que seas tú con todos y cada uno de nosotros, Señor, formándonos para capacitarnos para buenas obras. En el bendito nombre de Cristo, amén y amén. Amén y amén. Moni, muy buenos días. Avi, muy buenos días. Buenos días, chicos. Seguimos aquí con nuestros tecitos. Vamos a continuar con nuestro capítulo 53 de Isaías, donde nos habla acerca de nuestro Redentor. Y vamos a resaltar algunos puntos que nos faltaron ayer, pero quiero poner una canción que desde ayer no ha dejado de sonar, y espero que la escuchen y continuamos. Un pedacito nada más. Se llama Alabaré al Señor, y yo espero que se escuche, ¿verdad? Búsquenla posteriormente. Es una canción muy bonita. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad él se quedó. Jesús precioso el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó, donde está muerte tu aguijón, Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Ahí le vamos a dejar, chicos.
quise poner esta alabanza porque realmente este capítulo 53 de Isaías es una exaltación a lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por todos nosotros, y lo menos que nosotros podemos hacer es alabar su nombre y reconocer, y como bien se nos decía desde ayer, que cada día ya vivamos recordando eso que Él hizo, para que sea ese motivo y ese motor que cuide que nuestro andar sea como ellos se lo merecen, como nuestros redentores se lo merecen, tanto Jehová Dios de los ejércitos, creador de todas las cosas, como nuestro bendito Salvador Cristo Jesús, ¿verdad? Y bueno, ya leímos, chicos, ayer leímos el capítulo 53 de Isaías y resaltábamos, ¿verdad? Vamos a hacer una pequeña remembranza de lo que hablábamos ayer para continuar con los otros 2 versículos que nos faltan, del 10 al 12. Pero ayer hablábamos acerca de cómo Dios deja claro, ¿verdad? En los primeros versículos, en el versículo 2, que no como ve el hombre es como ve Dios, ¿verdad? En el primer libro de Samuel, capítulo 16, 7, Dios le dice a Samuel cuando va a ungir a David como rey, que no como ve el hombre es como ve Dios, que el hombre ve simplemente la apariencia externa, la apariencia física, pero Dios ve el corazón. Y cuando dice, yo ya busqué un hombre que va a sustituir a Saúl, dice, busqué un hombre conforme a mi corazón, ¿verdad? Es la importancia que Dios ha venido resaltándonos, y que en ese capítulo 53 Dios nos habla de que Cristo no tenía una apariencia atrayente a la vista humana, y era, dentro de muchos motivos, enseñar que aprendamos a ver el valor de las personas en su interior. Y el Señor nos ha venido diciendo que nuestro corazón es lo que refleja nuestro verdadero ser. La palabra de Dios dice que de la abundancia de nuestro corazón habla nuestra boca, y Él ha venido instruyéndonos de manera que nosotros rehagamos nuestra mente y llenemos nuestra mente de cosas sanas que alimenten nuestro corazón, para que entonces se cumpla en nosotros que nuestra boca, que tiene poder de dar vida o muerte, solo dé palabras de vida. Y en el caso de Jesucristo, ayer mismo veíamos que Él aquí lo describe como que nunca de su boca nunca hubo palabras de aflicción o palabras de condenación u oprobio para quienes le atacaban. Él siempre habló con sabiduría y con verdad, con autoridad y con firmeza. Lo que tenía que ser condenado, Él lo condenaba. Y lo que tenía que ser glorificado, Él lo glorificaba. A quien tenía que tratar con respeto, con dignidad, con amor, con cariño, Él lo hacía. Por eso es que todos debemos estudiar con mucho cuidado los evangelios que nos narran más detalladamente el carácter que Cristo tenía, al cual tenemos nosotros que imitar. Dice que Dios ha empezado en todos los que hemos reconocido que Él es Dios, y en Jesucristo ha empezado una nueva obra y no parará hasta que la termine. Dice que hasta que todos alcancemos la altura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Pero para ello tenemos nosotros que permitir que Dios moldee nuestro carácter a la imagen de ellos, por medio de tener esos encuentros con ellos, ¿verdad? De leer su palabra, de meditar en ella, de orar pidiéndole al Señor que nos dé sabiduría, entendimiento, revelación de su palabra, que nos ayude a ser conscientes que una vez que Él nos toma como sus hijos, llegamos a ser nuevas criaturas enseñadas por Él, y Él deposita en nosotros. Eso nos lo enseñó este viernes, ¿verdad? Todavía debe de estar en Facebook, porque creo que borran los videos después de 30 días.
Tengo que investigar ahí, en esas plataformas, cómo hacer para que ya queden fijos. Y si alguien sabe, por favor, déjenmelo en un comentario. Y el viernes decía el Señor que nos iba a enseñar, que no solo nos decía tienes que cambiar de lenguaje, tienes que cambiar muchas cosas, sino que yo te voy a enseñar y te voy a ayudar. Y una de las ayudas que el Señor nos da es que deposita en nosotros su Espíritu Santo, que dice que es un espíritu de valor, un espíritu de poder, un espíritu de amor y un espíritu de dominio propio. Entonces, una vez que el Señor va formándonos y ayudándonos, debe reflejarse en nosotros esa personalidad que hay en Cristo. Y veíamos ayer cómo Él, que no era de una hermosa apariencia para que solamente le miraran aquellos que veían a través de lo físico, aquellos que sí se centraban en ver y ser sensibles hacia lo verdaderamente importante. Cuando una persona aprende a ver sin prejuicio a otra, no por su apariencia, sino porque en sus ojos se refleje lo que realmente hay en su alma y en su corazón, son las personas que tienen una visión como la de Dios. Y esa es una de las razones por la que Cristo no vino a hacer lo que se acostumbraba a ver, ¿verdad? Como Samuel decía, llegaban los hijos de Isaí, los más altos, los más guapos, y decía, ese no es, ¿verdad? Para que no se perdiera el enfoque de lo verdaderamente importante que él había venido a hacer, que era dar a conocer la verdad acerca de Dios, a traer las buenas noticias de ese reino que Dios quiere para la humanidad y a ayudarnos a ser más espirituales que carnales, a aprender a ver con los ojos del espíritu, del alma, del corazón, no de la simple apariencia, ¿verdad? Él podía ver el corazón de las personas y ver su aflicción y ver su dolor y entonces compadecerse de ellos e incluso de los que no estaban conscientes de la maldad que había en ellos, porque ya en la cruz Cristo dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, están atados al pecado, están ciegos y no ven, ¿verdad? Ese nivel es el que Dios quiere que todos alcancemos. Y no vamos a decir que porque Cristo era hijo de Dios, claramente ha mostrado la Escritura que siendo hombre aprendió obediencia a través del sufrimiento para demostrar que sí se puede, que el ser humano tiene el poder de elección, ese regalo que Dios nos dio de libre albedrío, y nosotros poder tomar las decisiones correctas, así como ya vino a mostrarnos Jesús que sí se puede. Un hombre dijo en el jardín de Edén que no se podía, pero Cristo vino a derribar esa mentira y decir sí es posible. Y por eso nos dice, cobren ánimo, sí se puede. Si yo lo hice y les doy una ayuda para que ustedes también lo logren, nos vemos allá. Nos vemos allá en la eternidad. Nos vemos a mi regreso, dice Jesús. Y nosotros aprendíamos ayer que queremos ser de esos que sean edificados en la piedra que es Jesucristo y sostenidos en ella, para que venga lo que venga, no nos mueva, ¿verdad? Dice la Escritura, y ayer veíamos que Cristo es o esa piedra que edifica, o esa piedra que cae sobre aquellos que no se alinean al propósito de Dios y son reducidos a polvo. Recuerden que en Daniel, que también lo vamos a leer, primeramente Dios, ya el Señor dispuso que se lean todos los libros proféticos en este grupo de estudio que Él formó, que ha venido formando de 6 de la mañana a 6:05, por algunas situaciones de señales y algo, pero 6 de la mañana nos preparamos nuestro tecito y nos sentamos, ¿va? Cuaderno en mano y Biblia en mano. Los que no, pues escuchamos y posteriormente confirmamos que sea así, ¿verdad? En el libro de Daniel se habla de una imagen de varios metales que ve,
Y dentro de todos esos metales, ¿verdad?, que representan las potencias, viene una piedra de las montañas y rompe esa estatua. Está hablando del gobierno de Dios bajo las manos de nuestro Señor Jesucristo. Pero también se relataba ayer, ¿verdad?, cómo es que hubo un hombre que leía las escrituras. Hablábamos del eunuco etíope en Hechos capítulo 8, ¿verdad?, 8 del 26 al 39, como cuando Dios ve que una persona dispone su corazón para conocerlo, el Señor responde y envía dentro de todo lo que Él tiene aquí para su servicio de voceros a alguien que le interprete lo que leía. Ayer decíamos, este eunuco estaba leyendo acerca de esta porción de Isaías. Él leía precisamente Isaías y enfocadamente estaba él leyendo estos versículos del 6 al 8. Lo vamos a ver un poquito. Hechos capítulo 8. Les dije ayer que teníamos muchas citas y esperemos que hoy sí nos dé tiempo. 8 del 26 en adelante, y vamos a resaltar solamente algunos versículos, ¿verdad? Dice así: un ángel del Señor le dijo a Felipe: levántate y vea hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Hemos dicho que Dios dice todo detalle de lo que sucede. Él se levantó y fue, y había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos los tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar. Era un hombre que había venido y que tenía un alto rango para adorar a Dios, aquel en quien él había creído, porque alguien le habló. Decía el apóstol Pablo: ¿cómo van a creer si no hay quien les predique? Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Alguien ya le había enseñado y él siguió la instrucción de leer la palabra de Dios, pero había un pasaje que no comprendía. Y entonces, dice aquí, él regresaba a su país sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: ve y júntate a ese carruaje. Y cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le preguntó: ¿entiende usted lo que lee? El eunuco le respondió: ¿cómo podré, a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él, y el pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abre él su boca, y en su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. El eunuco le dijo a Felipe: le ruego que me diga de quién dice esto el profeta, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, comenzando con este pasaje de las Escrituras, le anunció el Evangelio de Jesús, y yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dice: ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: si usted cree con todo su corazón, puede. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, respondió el eunuco, y mandó parar el carruaje, y ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. En obediencia, recuerden que Cristo, recuerden que Cristo le dijo a sus discípulos: vayan y hagan discípulos de gente de todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces, cuando Felipe le habla a este eunuco de lo que era, dice él: yo creo en Jesús, y yo quiero ser bautizado. E inmediatamente es llevado a las aguas, y lo que vino posteriormente a eso, que el Espíritu de Dios reposó sobre ese eunuco etíope. ¿Por qué quisimos relatar nuevamente este pasaje? Porque Dios quiere
que así como ese hombre dispuso su corazón, no importaba, él iba de viaje, ¿verdad? Él estaba haciendo ciertas actividades, él andaba por el camino, pero aún en el camino, él aprovechó para leer las Escrituras. Muchas veces, perdón por la redundancia, vamos en el transporte para nuestro trabajo, para alguna dirección, y es un momento que pudiéramos todos tomar como ejemplo a este eunuco de llevar algo para leer. El que llevaba, pudo haber llevado cualquier otra literatura. Desde ese tiempo ya había muchos libros, ya había muchos escritores, había muchos historiadores, pero él decidió llevar la palabra de Dios y meditar en su palabra. Entonces ese es un ejemplo que la Escritura hoy nos deja, porque pueden pasar cosas maravillosas, que en ese momento Dios ve a nuestro corazón que hay algo que necesitamos comprender, y quizá ahí a un lado de ti ya vaya un vocero de Dios dispuesto para enseñarte, revelarte eso que tú no comprendes, pero que el Señor sabe que necesitas comprender y te lo revele, ¿verdad? La importancia de que Dios nos lleva a resaltar nuevamente este pasaje del libro de Hechos, capítulo 8, ¿verdad? Y dice aquí, como cordero. Ayer resaltábamos que se dice que le quitaron la vida a Jesús, que mataron a Jesús, ¿verdad? Que los líderes de ese tiempo, que el gobierno de ese tiempo mataron y le quitaron la vida a Jesús, y Jesús nos ha venido mostrando en los evangelios que no es así. Juan 10, 18, ¿verdad? Juan 10, 18 nos habla cómo nuestro propio Señor Jesucristo relata lo que ya ayer habíamos hablado. Y dice Juan 10, 18. Para que vayan tomando sus citas, muchachos, y vayan resaltando. Dice, nadie me la quita. 17. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad, y tengo autoridad para darla, y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre, y lo obedezco. Dice la Escritura que Él, como cordero en obediencia, cumple el mandato que su Padre le había encomendado, porque ya en los cielos decía, busco a uno. El Señor siempre, en diferentes situaciones de la historia humana, ha dicho, busco uno, solo uno, que se pare en la brecha y que haga y cumpla mi voluntad. Y Cristo fue el primero en decir, aquí estoy yo, envíame a mí. Fue el primero. Fue el primero en decir, aquí estoy. Y en obediencia Cristo viene y entrega su vida para expiación de pecados de todos nosotros, ¿verdad? Vimos ayer cómo el Señor cumplió la profecía de que no iba a ser enterrado entre aquellas personas que no eran dignas de ser enterradas o tener una sepultura, y cómo Dios provee para él una sepultura digna. Jesucristo, chicos, ayer estaba yo analizando, viendo cómo metíamos esta parte de introducción. En Jesús se cumplen más de 300 profecías. En nuestro Señor Jesucristo se cumplen más de 300 profecías. Y algunas de estas profecías yo solamente saqué 7 que son como las más reconocidas. Vamos a ver el punto profético y el cumplimiento, ¿verdad? Quizá no leamos las citas, pero por favor tómenlas para que posteriormente las lean. Y uno de esos cumplimientos proféticos es el de su nacimiento a través de una virgen. 300 profecías se cumplen en Jesús, vamos a resaltar 7. El nacimiento de una virgen, profecía, Isaías 7:14. Cumplimiento, Mateo 1:18 al 23. Nacimiento en Belén, profetizado por Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Cumplimiento,
en Mateo 2 del 1 al 6. Profecía de su ministerio en Galilea. Lo profetiza Isaías en el capítulo 9 del 1 al 2 y lo cumple en Mateo 4 del 12 al 17. Su entrada triunfal a Jerusalén, montado en un asno o en un pollino, dicen algunas traducciones. Lo profetiza Zacarías capítulo 9 versículo 9 y se cumple en Mateo 21 del 1 al 11. La traición por 30 monedas de plata. Lo profetizó Zacarías capítulo 11 versículos del 12 al 13 y se cumplió en Mateo 26, 14 al 16. La profecía de su muerte por crucifixión lo profetiza el libro de los Salmos capítulo 22 y tiene cumplimiento en Mateo 27, 35. La profecía de su resurrección lo profetiza también en el libro de los Salmos capítulo 16 versículo 10 y tiene cumplimiento en Mateo 28 del 1 al 10. ¿Por qué quisimos resaltar estas partes? Porque muchos de los profetas que hablaron acerca del Mesías no se conocieron. De hecho, tuvieron diferencias de hasta 100 años o más entre uno y otro que hablaba acerca de lo que iba a suceder. Resaltamos la importancia de ver que es palabra de Dios. Simplemente tomemos como ejemplo el libro de los Salmos, que el libro de los Salmos, esos 150 capítulos, ¿verdad?, del libro de los Salmos, se escribieron en un periodo de 1000 años. Obviamente, los escritores no se conocieron. 1000 años, ¿verdad? Se escribió alrededor del año 1400 al año 400 antes de Jesucristo. Recuerden que antes de Jesucristo el tiempo, la genealogía iba en retroceso, ¿verdad? Hasta que viene nuestro Señor Jesucristo, cambia y ahora es de manera progresiva. Entonces, en ese tiempo, en ese periodo hubo muchos escritores. Dentro de algunos estaba Moisés, estuvo David, estuvo Salomón, estuvo Asaf, y estuvo los hijos de Coré y otros tantos escritores. Moisés fue el que escribió el salmo más antiguo, que es el Salmo número 90. Y David, el rey David, escribió del Salmo 1 al 41 y otros 30 salmos más. El proceso de compilación de todos estos salmos y de organizarlos llevó varios siglos para que fuera posible. Y se cree que fue Esdras, el escriba Esdras, quien desempeñó ese papel en la compilación de todos estos salmos. ¿Por qué quisimos resaltar ese hecho ahorita en este tiempo, en esta lectura de Isaías 53? Porque dos de las profecías que se escribieron acerca de Jesucristo fue en el libro de los Salmos, con mucho tiempo de separación. Pero esta profecía acerca de su crucifixión y de su resurrección sí la escribió David. David escribió del Salmo 1 al Salmo 40 y esa profecía se encuentra en el Salmo 22 y en el Salmo 16. ¿Qué nos ayuda todo esto que estamos viendo ahorita acerca de la distancia, el periodo de tiempo que se escribe entre una profecía y otra? Que la Biblia es de inspiración divina. No puede ser de otra forma que hombres que no se conocieron, que no eran contemporáneos, que cada época era distinta, hayan escrito con tanta exactitud todos los acontecimientos y similitudes entre uno y otro, pero que no tenían en ese tiempo WhatsApp como para mandarse mensajes, ¿verdad? Y la palabra de Dios es exacta. Segunda carta de Pedro 1:21. La segunda carta de Pedro 1:21 nos habla acerca de que toda escritura es inspirada de Dios, porque hombres fueron llevados por inspiración divina para escribir lo que Dios quería que se transcribiera. Dice, hombres fueron llevados por inspiración divina. Segunda carta de Pedro 1:21. No fue solamente que un hombre
se imaginó y quiso escribir, sino que Dios, por medio de su Espíritu Santo, pone en ellos todo lo que iban a escribir, de manera que hoy veamos el cumplimiento de esas profecías que se llevaron mucho tiempo. Para cuando ellos escriben acerca del Mesías pasaron más de 400 años que se cumpliera lo que ellos estaban hablando. La palabra de Dios es exacta y es precisa. Terminamos de resaltar los otros versículos. Dice aquí en los versículos 10 en adelante que Cristo aprendió obediencia. Ayer resaltábamos Filipenses 2 al 8 y Hebreos 5 del 8 al 9, donde habla acerca de que en forma de hombre Cristo Jesús aprendió la obediencia para mostrar que el hombre puede ser fiel a Dios y obediente a sus principios sin importar la circunstancia, porque muchas veces decimos, es que se me atravesó esto. Pero si nosotros tenemos bien cimentado en nuestro corazón el principio de temor a Dios, porque dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, y el temer a Dios ya no lo ha desglosado en otros capítulos el Señor, que es conocerlo, amarlo, escucharlo y obedecerlo, ¿verdad? Eso implica que digamos que tememos a Dios y que le conocemos, le obedecemos. Cristo le obedecía también, le conocía también, que él mismo dice, el Padre me ha dado autoridad para dar mi vida, para tomarla, pero yo la doy a favor de todos ustedes, porque es necesario que se haga una ofrenda de expiación por los pecados, ¿verdad? En el libro de Levítico capítulo 5 habla acerca de todos esos sacrificios que eran los que Dios ponía como ofrendas, y dentro de esas ofrendas estaba el de expiación de pecados, y era a través de un cordero sin defecto, ¿verdad? Tenía que ser derramada toda la sangre de ese cordero, y por eso Jesucristo, a quien Dios dice que es como un cordero que es llevado al matadero, de manera voluntaria va y cumple con esa ofrenda, ¿verdad? Hoy vemos que ese beneficio sigue latente para todos aquellos que quieran escuchar y prestar atención a la voz de nuestro Creador. Levítico capítulo 5 habla acerca de todas esas ofrendas para que también lo puedan leer y lo puedan comprobar. Habla aquí también acerca de que Cristo verá su descendencia. Ese párrafo nos habla acerca de que sí iba a ser muerto, pero habla de su resurrección porque iba a haber descendencia. ¿Cómo iba a poder ver descendencia si él no estaba vivo? Ahí nos está dejando claro que iba a resucitar y que iba a haber su descendencia. ¿Cuál descendencia? Toda esa familia espiritual que él vino a formar a través de su sacrificio. Toda esa familia que cree en él, día tras día se están convirtiendo personas para creer en Jesucristo, y todas esas venimos a formar parte de esa descendencia que él verá. Y también nos delegó una responsabilidad. La segunda carta a los Corintios capítulo 5, ¿verdad? 5:19 dice lo siguiente. Segunda carta a los Corintios 5:19. Dice, desde el 18 leamos. Dice, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con él mismo, de que estaban unidos. Cristo siempre dijo que él no hacía nada por iniciativa propia, sino que todo lo que hacía era porque el Padre se lo mandaba. Y entonces dice que estaban juntos en ese periodo, ¿verdad?, en el que era la reconciliación uno de otros. Y dice, es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué fue lo que hicieron con este eunuco etíope? Como ellos estaban encargados de llevar a todas las personas ese mensaje de salvación, ese mensaje de vida,
pudo este hombre contarse dentro de la familia espiritual que Cristo estaba levantando, ¿verdad? Por obediencia de él mismo y por obediencia de todos los que decimos, sí, Señor, sí, tomo para bien ese mandato que me das de ir y reconciliar a todas las personas que aún no te conocen contigo. Gracias por ese privilegio que nos das de ser tus voceros en este tiempo, en esta generación. Para este tiempo fue que nacimos nosotros. Yo les había dicho, he pasado por tantas situaciones donde mi vida ha estado en riesgo desde el vientre de mi madre, ¿verdad? Desde el vientre de mi madre, que había algo ahí para que no naciera, pero cuando Dios te escoge, cuando Dios ya tiene un propósito contigo, Él lo cumple y te va a proteger, ¿verdad? En el caso de Jesucristo también, desde el vientre de su madre ya estaban atentando contra su vida, porque el adversario sabe que cuando alguien le dice sí al Señor, hay salvación para muchas personas. Así que si el Señor te ha invitado a ti, el Señor te ha dicho que seas de esa familia espiritual que Él tiene, que no es nada más para estar sentada y que se le endulce el oído, sino para ser su vocero y llevar el mensaje de salvación a todas las personas que el Señor te ponga en tu camino, te felicito. Te felicito por ser parte de nuestra familia. Yo ya tengo una familia espiritual grande, tremenda. El Señor dice que somos muchos, no somos pocos, somos muchos. Pero bueno, habla aquí acerca también de que sus días serán prolongados y de que la voluntad del Señor en su mano va a prosperar. Ya le dice, sí vas a morir, pero vas a resucitar. Y vas a ver a tu descendencia. Y no solo vas a ver a tu descendencia, sino que debido a tu obediencia, vas a prosperar. Y dice aquí la palabra de Dios en los siguientes versículos: debido a esa angustia de su alma, Él quedará satisfecho con lo que hizo, y yo quedaré satisfecho, no con haberle dado muerte a mi hijo, sino por la obediencia, y que a través de Él recuperamos a la humanidad para que no sea destruida, ¿verdad? Esa es la satisfacción que siente Dios. ¿Dolor? Claro que sintió dolor. Recordemos cómo sucedió cuando Cristo expiró. Dios manifestó su dolor. Hubo un terremoto, hubo un eclipse, las piedras se partieron, la tierra se tragó a muchos, hubo quienes resucitaron. Claro que hubo dolor, satisfacción por la obediencia, porque sí hay quien obedezca al Señor, porque Él merece ser obedecido. Pero dice el Señor que Él va a recompensarle, y dice de qué manera lo va a hacer. Él se ofreció una sola vez y para siempre, pero también habla acerca de que muy pronto, dice el versículo 12, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes Él repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte. Dice el Señor, ahora espera, hijo mío, hasta que yo ponga a tus enemigos como banquillo para tus pies. Y ahora seas tú el que venga no como cordero, sino como un rey guerrero, para ajustar cuentas con todos aquellos que te han despreciado, ¿verdad? Apocalipsis 19, 11 al 16. Apocalipsis 19, 11 al 16. Dice así: vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que montaba se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino Él. Está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos que están en los cielos vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso, y en su mano y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores.
Aunque no pude de alguna manera enumerar también las profecías que estamos resaltando en este capítulo de Isaías 53, se los voy a poner posteriormente, pero aquí está otra de las profecías que se cumple, donde dice el Señor: por tanto yo te daré parte con los grandes, con los fuertes. ¿Con quiénes? Con los ángeles. Apocalipsis 19, 11 al 16 dice que un ejército de ángeles le respaldan para venir y ejecutar esa sentencia que ya el Señor dictó hace mucho tiempo y que está pronto por cumplirse. ¿Para qué dice? Para que repartas despojos. Hablábamos acerca de los capítulos anteriores donde Dios habla de Ciro, aquel que le dice incluso que es como un ave de rapiña, que acaba y devora con todo, ¿verdad? Y ahí en Ciro Dios está representando cómo Cristo también iba a venir como un rey guerrero salvador y que iba a arrasar con todas esas naciones, con todas esas potencias, con toda esa gente que se ha encargado de profanar el nombre de Dios y de hacer todo lo contrario de lo que Dios dice. Y así como Ciro cumplió el mandato de Dios de rescatar ese pequeño remanente, protegerlo y restaurarlo, Jesucristo también, después de todo eso, nos dará la nueva Jerusalén, esa Jerusalén de la que ya nos habló, ¿verdad? Veamos las similitudes, cómo Dios siempre dice que va a hacer algo, pero pone ejemplos para que nosotros recordemos, ¿verdad? Recuerden que Dios dice que leemos su palabra y la enseñamos a otros para que no se pierda la información correcta de quién es Dios, de lo que ha hecho, de lo que dice que va a hacer para nuestro presente, pero también de lo que está por cumplirse en un futuro. Estamos comprobando que todo lo que ha dicho se ha cumplido para que no nos quede duda absolutamente de que también lo cumplirá más adelante, ¿verdad? Jesús como guerrero volverá. Jesús como guerrero volverá y como siervo justifica a muchos. Tito 3:7 dice que somos justificados por su gracia. Romanos 3:24 y 5:1 dice que todos somos justificados gratuitamente por la gracia y por la fe. La justificación a nuestros pecados ante el Padre ya la hizo posible Cristo Jesús. Pero también falta algo. Hemos dicho que el Señor siempre hace el 99% de todo para nosotros y nos deja un 1% que tenemos que hacer. La justificación, la redención ya está ahí para todo el que la quiera tomar. Pero nosotros tenemos que ejercer fe, que fue lo que hizo el eunuco etíope. Felipe le dice: ¿crees en tu corazón? ¿Crees en tu corazón? Romanos dice que si creemos, con el corazón se cree para justicia. Y con los labios declaramos lo que hemos creído para salvación. Y entonces aquí, siguiendo ese principio, Juan le dice, Felipe le dice en el libro de Juan al eunuco: ¿tú crees en tu corazón esto? Dice: yo creo. Y por eso dice: mira, ahí hay agua y quiero ser bautizado. Ese es el paso que todos tenemos que dar. Que si creemos, si tenemos fe, esa justificación, esa eliminación de nuestros pecados ante el Padre para recibirnos nuevamente como sus hijos y depositar en nosotros su Espíritu Santo, requiere de fe. Es el 1% que tenemos que hacer. Dice que esos despojos, que ya lo vimos, Salmo 110:1, habla acerca de ese hecho cuando Dios le dice a Cristo: siéntate a mi diestra, ¿verdad? Ya los habíamos analizado, para que yo ponga a tus enemigos como banco para tus pies. Salmo 110:1, Hebreos 10:12. ¿Y por qué Dios le da esta recompensa a Cristo? Filipenses 2:8 habla acerca de que porque Cristo fue obediente hasta la muerte. Y como fue obediente hasta la muerte, Dios le recompensará. Cristo dejó bien claro: el que persevere y lucha hasta el fin, ese va a ser salvo. Él dejó la muestra de ser obediente hasta la muerte. De ser obediente hasta la muerte. Y quienes se esfuercen, esforcémonos
Para eso Dios dice que tenemos que congregarnos, para animarnos unos a otros a seguir en la brecha, a seguir en ese camino. Un ejemplo es que cuando alguien quiere hacer algo diferente, si tiene que practicar algún deporte, y tenía puros amigos que no practicaban deporte, que eran de pura fiesta, de puras cosas que no se alineaban a lo que ahora él tiene que hacer, quizás por salud o por cumplir una meta, tiene que cambiar, ¿verdad?, de esa influencia a aquella que se alinea a su nuevo propósito. Y entonces nosotros, como queremos mantenernos en esa línea de obediencia hacia Dios, pues vamos a buscar congregarnos con personas que nos animen y a quienes nosotros animemos a mantenerse firmes, a que no pierdan de vista a aquel que ha hecho todo por nosotros y que no importa la circunstancia por la que estemos pasando, recordemos que Él fue obediente hasta la muerte. En circunstancias adversas Él fue obediente. Ya vimos que Dios permitió que Él fuera quebrantado para que aprendiera obediencia, y no es que no fuera obediente, sino que vamos a demostrar nuestra obediencia no solamente en las buenas, sino en las malas situaciones. Es cuando realmente se ve lo que hay dentro de nosotros, ¿verdad? Que esa templanza se vea en esos momentos de adversidad, ¿verdad? Lucas 23:33 habla de que en el versículo 12 dice en uno de los versículos, y con los transgresores fue contado. Otra profecía que se cumpla, con transgresores fue contado. Lucas 23:33 dice que Él estuvo junto a dos malhechores, uno a su derecha y uno a su izquierda, dos que merecían morir. Uno, ya también colgado en la cruz, seguía blasfemando y burlándose de Jesús, incluso diciéndole, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz, líbrate tú y líbranos a nosotros. Ni en esa situación había quebrantado su corazón malvado, pero uno de ellos cree en Jesús y le dice, Señor, yo creo en ti y tú no tienes por qué estar aquí porque tú eres justo. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Cristo aprovechó todo momento para redimir a las personas. Y a veces nosotros estamos pasando por una situación de aflicción, de un duelo por una pérdida, por la muerte de alguien, porque tenemos a alguien en el hospital, porque nosotros mismos estamos enfermos, porque estamos atravesando por una situación familiar dolorosa, porque estamos pasando por problemas sociales, económicos, o problemas relacionales con algunos amigos, y nos enfrascamos tanto en nosotros que nos olvidamos de a quién tenemos a un lado. Y Dios mismo dice que llevemos las cargas los unos de los otros, porque muchas veces nos damos cuenta que nuestra carga no es tan difícil como la que está llevando el que está a un lado. Y Cristo nuevamente deja ejemplo de que aún en las peores circunstancias en las que Él estaba, recuerden todo lo que Él ya había pasado, ya había sido cortada su espalda, golpeada, ya había sido abofeteado, seguía siendo insultado por uno que estaba a un lado con él, también seguía siendo burlado. Tenía sed, estaba cansado, tenía dolor, y aún así le predicó el evangelio a uno que creía en él y le dice, verdaderamente te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Señores, tenemos mucho que aprender. Que no digamos que alguna situación nos está privando de llevarle las buenas noticias a la gente que está allá, como ovejas desolladas y desparramadas, dice el Señor. Mi pueblo está como ovejas desolladas y desparramadas sin pastor. El Señor nos está diciendo en el libro de Isaías que en este tiempo también tiene ovejitas que están siendo lastimadas, que no están siendo atendidas, pero que Él lo está viendo. Recuerden que dice, en el estudio del viernes decía, uno de las citas que Dios nos daba, dice, mis ojos estarán sobre ti todo el tiempo. Y el Señor ve todo lo que pasamos, tanto bueno como malo. Ve nuestro corazón.
Y dice que esa necesidad que tienen las personas de que alguien las acoja, estará siendo atendida porque el Señor ya está actuando. Y Cristo dejó ejemplo de que no importa lo que pase, Él siempre va a estar atendiendo la necesidad de los demás. No nos centremos en nosotros mismos, sino veamos la necesidad de los demás. Y muchas veces es hasta terapia para nosotros ver por los demás y olvidarnos de lo que nosotros estamos pasando, porque asimismo la siembra y la cosecha no pasa por alto el principio que Dios dijo: siembra y cosecha. Tú siembras para aligerar la carga del otro, y Dios por otro lado está aligerando también la tuya. Ese es el principio de Dios: siembra y cosecha, siembra y cosecha. Contado entre transgresores, 2 malhechores, Lucas 23:33. Llevó el pecado de muchos, primera carta de Pedro 2:24. Él llevó todos nuestros pecados. Lucas 23:34. Habla de que Él intercede por todos nosotros. Tengo tantas citas aquí, chicos, que déjenme ver si las encuentro. Lucas 23:34. Y Jesús decía, cuando Él estaba entre malhechores, aún ya a punto de morir, ¿verdad? Aún cuando ya estaba a punto de morir, en esa crucifixión, desde el 33, Lucas 23, 33 y 34. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda, y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados echaron suertes repartiéndose entre sí sus vestidos. Esa también es otra profecía en Isaías acerca de esto que iba a suceder, ¿verdad? Esta que estamos viendo ahorita en Isaías 53:12, que iba a estar contado entre malhechores, se cumple en Lucas capítulo 23, versículo 33, donde está con uno a la derecha, otro a la izquierda. En otra profecía se dice que se iban a repartir sus prendas porque eran de valor, y esa profecía se cumple en el versículo 34, donde los soldados echan suerte sobre las prendas de Jesús porque eran muy caras. Recuerden que Él tenía personas que le hacían donaciones generosas, y había muchas mujeres de corazón noble y dispuesto, que eran las que en su mayoría sustentaban el ministerio de predicación de Jesús. Dios, a través de esas mujeres, hacía posible que su hijo fuera sustentado. Y no es que Dios no pudiera sustentarlo por sí mismo, sí, pero Dios prueba el corazón del ser humano. Hemos venido aprendiendo que el Señor da riqueza, da sabiduría, da conocimiento a todos para que lo repartan, porque nos hace canales de bendición, no depósitos de almacenamiento. Y el Señor dice: muchos mueren y no disfrutan de sus bienes. La sabiduría de Dios te lleva a vivir sabiamente, disfrutar, pero también repartir. Y aquí se cumple en Jesucristo que esas mujeres de buen corazón, obedeciendo a Dios, aportaban de sus bienes y vestían a Jesús con prendas de lujo, ¿verdad? Seamos generosos para todos aquellos a los que el Señor pone en nuestro corazón, darles de todo lo que Él nos da a nosotros. Eso le agrada al Señor. Eso le agrada mucho al Señor. Hoy sí concluimos el capítulo 53, ¿verdad? Tratamos de concluir el capítulo 53. Yo espero que hayan anotado todas sus citas para que vayamos comprobando tantas profecías. Este capítulo 53 de Isaías habla muchas profecías que se iban a cumplir en él. Algunas ya las vimos, pero oren al Señor para que abra su entendimiento y les permita ver más allá de lo que está escrito, y que lo puedan comprobar con la misma palabra de Dios, porque hemos dicho, la palabra de Dios se explica a sí misma, se interpreta a sí misma, porque fue por inspiración divina, porque el Espíritu Santo de Dios es quien ha llevado a todos estos hombres a escribirla,
y también nos lleva a todos nosotros a entenderla y comprenderla. No es un privilegio para algunos pocos, sino para todos los que quieran conocer realmente al Señor. Ya lo dejó claro en el libro de los Hechos, capítulo 8, que había alguien que quería conocerlo y Dios atendió su necesidad y pudo ser contado dentro de esa descendencia que verá pronto el Mesías. Seamos de esa descendencia que el Mesías espera ver. Seamos de todos esos que estamos esperando el regreso del Mesías. Y quienes haya que creen que están aparentemente solos, el Señor tiene una familia tremenda, inmensa. Todos los que hemos creído en Cristo Jesús somos hijos de Dios y somos hermanos. Y el Señor quiere que así nos veamos. Por eso yo quise empezar con esta canción, invitando a todos los que son también nuevos por primera vez, que hagan lo que hizo este eunuco etíope. Que si en su corazón creen en Jesús, que si en su corazón creen que realmente Jesús vendrá pronto para salvarnos, hay que estar de su lado, ¿verdad? Y hoy, si en tu corazón has creído que Cristo es tu Redentor y que merece tu obediencia, así como Él fue obediente al Padre por amor a ti, Facebook, TikTok, por amor a ti, entonces nosotros confesemos con nuestros labios que sí creemos en el Mesías, que sí creemos que es el Hijo de Dios, que creemos que Él tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Y que creemos que vendrá pronto nuevamente, pero ahora como un rey guerrero. Y queremos ser parte de ese pequeño remanente que Él proteja, y no de aquellos a los que va a destruir. Si tú lo crees en tu corazón, confiésalo con tus labios y dilo así: Señor Dios, Jehová de los ejércitos, creador de todo lo que existe, Padre de Jesucristo, creo en ti. Creo y necesito la redención a través de esa ofrenda expiatoria que fue la muerte de Cristo Jesús para perdón de mis pecados. Y que tú me enseñes día tras día a caminar contigo como tú dices que debo de caminar. Que tú me interpretes tu palabra y me ayudes a comprender en qué he estado errado y cómo debo de cambiar de rumbo. Creo en ti y quiero ser salvo. Reconozco que necesito tu perdón, tu salvación y que necesito ser direccionado por ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y lo que sigue es buscar las aguas, ¿verdad? Para ir al agua y simbolizar esa muerte a nuestro viejo yo y ese nacer de nuevo en el Espíritu para ser enseñados por Dios. Oremos al Señor por una congregación sana donde podamos seguir siendo instruidos de manera que conozcamos más a nuestro Creador y nos mantengamos unos a otros animándonos a seguir buscando de Dios y a que nada de lo que nos pase nos haga perder de vista que podemos ser obedientes y que Dios está con nosotros, así como con Cristo estuvo, también estará con nosotros. Y la promesa de Cristo es que Él estaría con nosotros todos los días hasta su regreso, ¿verdad? No estamos solos. Cristo está con nosotros, el Espíritu Santo está con nosotros y lo que Él quiere es que nosotros, todos y cada uno de nosotros, formemos parte de esa familia que Él espera ver, ¿verdad? Formemos parte de esa familia. Y esa es la conclusión de la canción. Su rostro resplandecerá. En su presencia estaré y cara a cara le veré. Amén. Que así sea. Que así sea. Que se cumpla en todos y cada uno de nosotros. Esperar ver su regreso y poder verlo cara a cara, ¿verdad? Y mientras eso sucede,
hagamos lo que esta canción dice: alabaré al Señor, alabaré al Señor con todo mi corazón, día tras día, día tras día. Que se cumplen todos y cada uno de nosotros. Regocijar el corazón de nuestro Creador. Regocijar su corazón. Al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Alabaré al Señor mi Dios. Proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Señor, Señor mi Dios. Amén y aleluya. Querido estudio, querido grupo de estudio, iglesia virtual, si Dios permite nos vemos mañana. Que dolor de huesos, ni calentura, ni malestar de la garganta nos impida que veamos glorificarse el Señor y ver cómo nos permite llevar nuestro estudio cada mañana, ¿verdad? Cada mañana estaremos buscando un encuentro con nuestro Señor. 5 de la mañana, dispuestos, ¿verdad? Aquí nos vemos. Si Jehová Dios permite, nos estamos viendo mañana para continuar con el 54 de Isaías y ver qué más cosas nos va a hablar el Señor y nos va a enseñar, preparando nuestro corazón para el regreso de nuestro Redentor. Que tengan un bendecido martes, que Jehová Dios bendiga su entrada, su salida, que Jehová Dios vuelva su rostro hacia ustedes y les mire con agrado, que les dé sabiduría, que les dé paz y entendimiento, que les libre de todo mal y de todo suceso imprevisto este día a ustedes y a todos los suyos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos mañana, amados míos. Bye, bye.